Hola a todos y bienvenidos a otra clase. Les voy a hablar ahora de la prevención del tromboembolismo venoso en los pacientes hospitalizados. Vamos a intentar buscar estrategias basadas en la evidencia para finalmente proteger la vida de los pacientes y mejorar los resultados, optimizar los resultados y obviamente llevarlos a la práctica, ¿ya? Yo soy Matías Villalobos Arcich, esta es una ayudantía, soy compañero de ustedes de séptimo año, mis hospitales bases son el Hospital Félix Bulnes y el Hospital Franco Ravera Zunino y soy de la Universidad San Sebastián, ¿ya? Esto está basado en la evidencia hasta el 2024, eh, eh, lo más actualizado posible, ¿ya? Voy a dejar apagada la cámara para que empecemos. Entonces, me gustaría hablarles acerca de darles una introducción, primero que nada, de la prevención del tromboembolismo venoso, ya del TEP, en pacientes hospitalizados. Primero partir por la definición del tromboembolismo venoso, que es la formación de coágulos sanguíneos en las venas profundas, que serían las trombosis venosas profundas, que pueden desprenderse y viajar hacia los pulmones, a la circulación de la arteria pulmonar finalmente, que serían las embolias pulmonares o los tromboembolismos pulmonares, ¿ya? Importancia que es la principal causa prevenible de muerte hospitalaria, ¿ya? Por lo tanto puede basarse como ser un medidor de calidad de atención de salud, ¿ya? Mencionar que el 60% de todos los casos de tromboembolismo venoso ocurren durante o después de la hospitalización. Y enfatizar que la embolia pulmonar es responsable de hasta un tercio de los pacientes hospitalizados. Por lo tanto, la tromboprofilaxis primaria es más eficaz y es costo efectiva para el tratamiento de las complicaciones, ¿ya? La tromboprofilaxis, por lo mismo, definirla como dividiéndola en primaria y secundaria. La primaria es la prevención de la formación inicial de trombosis antes que esto ocurra, y la prevención secundaria ya es cuando se detectó y se realizó un tratamiento temprano de los trombos subclínicos. Por ejemplo, en un ecodoppler de un paciente que se le hizo por pesquisa y apareció justo que tenía un trombo, o en un paciente que se le hace un angiotac de tórax, no buscando específicamente un TEP y se dan cuenta que está tepiado, pero el paciente no está con clínica, ¿ya? Entonces, continuando un poquito, eh, continuamos hablando de la epidemiología de la trombosis, de los tromboembolismos venosos en pacientes hospitalizados. Su incidencia estimada varía entre el 10 al 80% en ausencia de profilaxis. Esto probablemente está un poco sobreestimado, ya que en pacientes hospitalizados varía ampliamente debido a diferencias en los estudios de poblaciones que se han analizado. En pacientes hospitalizados sin profilaxis, los eventos de TEP clínicamente relevantes ocurren aproximadamente en un 10%, pero hay algunos estudios antiguos que incluyen eventos asintomáticos que llegan hasta un 80%, por eso es bastante como variable, ¿ya? Pero es bien frecuente igual. Los factores que afectan la precisión son porque hay poblaciones mixtas, que son muchos estudios que combinan pacientes quirúrgicos, médicos, lo que va a sobreestimar la incidencia obviamente. Los eventos asintomáticos, que son los estudios que mediante métodos de imágenes intentan encontrar pacientes con TEP. Usos de profilaxis, obviamente la mayoría de los pacientes está con uso de tromboprofilaxis, lo que reduce la incidencia en poblaciones actuales versus los estudios anteriores, y la duración de la hospitalización, que es la tendencia a reducir la estancia hospitalaria y disminuir el tiempo de exposición al riesgo de TEP, que eso es lo que buscamos de hecho, ¿ya? Y el riesgo relativo. Los pacientes hospitalizados tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar TEP en comparación con la población general, estimado en más de 130 veces debido a factores como inmovilidad, inflamación sistémica y comorbilidades. ¿Ok? Entonces, hablar de los factores de riesgo para TEP en los pacientes médicos generales. Los factores de riesgo comunes, donde vamos a ver que la edad sobre 60 años y sobre todo los pacientes sobre 75 años están en alto riesgo de realizar o de desarrollar un TEP dentro de una hospitalización médica, ¿ya? Entonces hablamos de causas médicas, no pacientes quirúrgicos. Insuficiencia cardíaca, el infarto al miocardio, un tromboembolismo previo o un TEP previo, ¿ya?
inmovilidad prolongada por más de 3 días. O sea, un paciente que se revalúa en una hospitalización que ya lleva 3 días hospitalizado en cama, es un paciente que tiene mayor riesgo de desarrollar un tromboembolismo venoso, ¿ya? Insuficiencia renal, la obesidad. Importante saber que la obesidad aumenta el riesgo, sobre todo en pacientes mayores de 100 kilos, estados hipercoagulables hereditarios o adquiridos, ¿ya? Y dentro de la importancia también hablar de la evaluación individual del riesgo. Es crucial que nosotros hagamos una valoración individualizada de cada paciente, porque hay pacientes que se exponen más que otros, ¿ya? Y nosotros no deberíamos dejar de lado la tromboprofilaxis porque quizás no cumple un criterio o un score, ¿ya? De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, los factores de riesgo para TEP en poblaciones de alto riesgo, ¿ya? Principalmente los pacientes en unidades de cuidados intensivos, la UCI, los pacientes tienen un riesgo elevado de TEP debido a la inmovilidad prolongada, a la sepsis, a la ventilación mecánica, a procedimiento invasivo. Incluso con profilaxis anticoagulante se observa una incidencia que es aproximadamente un 10%, lo que refleja un grave estado y una complicación grave asociado a su estado que requiere unidad de cuidado intensivo, ¿ya? Los pacientes con cáncer activo son un factor de riesgo muy importante para desarrollar un TEP, especialmente en estadios avanzados, en pacientes sometidos a tratamientos como quimioterapia o terapias hormonales. El riesgo obviamente va a variar según el tipo de cáncer, siendo más altos los tumores pancreáticos, gástricos, los pulmonares y también tumores cerebrales, ¿ya? Los pacientes con accidentes cerebrovasculares, importante, los pacientes que hayan sufrido una ACV tienen un riesgo elevado de TEP, particularmente los que tienen parálisis en las extremidades inferiores debido a la inmovilidad y alteración del retorno venoso, ¿ya? Y algunos otros grupos, como el embarazo, el puerperio, en el cual hay un incremento fisiológico de los factores de ovulación y compresión mecánica del útero sobre el retorno venoso, ¿ya? Esto puede ayudar a que se genere más estasia, ¿ya? Acordarse de la triada de estasia, daño endotelial, hipercoagulabilidad, ¿ya? Que va a gatillar finalmente los coágulos, ¿ya? Obviamente el COVID-19 también asociado a hipercoagulabilidad, inflamación sistémica severa y complicaciones tromboembólicas, tanto venosas como arteriales, ¿ya? Pacientes de alto riesgo de COVID. Entonces, también vamos a hablar un poquito de la evaluación de riesgo en trombosis. Ya aquí hay un punto importante. Van a haber diferentes scores que van a ir a evaluar el riesgo de desarrollar trombosis durante una hospitalización en pacientes médicos. Ya es importante recalcar esto porque los pacientes quirúrgicos obviamente se exponen a un alto riesgo tromboembólico, pero para ellos hay otras escalas y otros scores de riesgo. Pero la mayoría o mayor parte de los pacientes que terminan teniendo un evento tromboembólico son pacientes médicos, ¿ya? En las hospitalizaciones, hasta un 75% de los tromboembolismos pulmonares, o sea, los tromboembolismos, sean trombosis venosa profunda o TEP, son de causa médica. Entonces, las hospitalizaciones como una complicación de la hospitalización misma, ¿ya? Entonces, dentro de ellos vamos a tener la puntuación de predicción de Padua o Padua, como lo quieran mencionar. Dentro de ellos vamos a tener que el bajo riesgo se define como menos de 4 puntos del score de Padua, donde nos va a dar un 0.3% de riesgo de desarrollar una trombosis venosa, ¿ya? Y el alto riesgo sobre 4 o igual a 4 puntos nos va a dar hasta un 11% de riesgo de TEP sin profilaxis adecuada. ¿Ya? Estos son valores de riesgo sin profilaxis. Entonces un paciente que cumpla varios de los criterios de riesgo que se relacionan a mayor riesgo, como los que mencionamos anteriormente, que normalmente son los que incluyen estos scores, fíjense que el que cumpla más de 4 puntos ya tiene un riesgo del 11%, es bastante. Uno o un poquito más de cada 10 pacientes van a hacer un TEP o van a hacer una trombosis venosa de extremidad, ¿ya? También vamos a tener el modelo IMPROVE, ¿ya? Importante acotar algo, el modelo PADUA y el modelo IMPROVE son modelos que son bastante similares dentro de las cosas que van a ir a evaluar, pero el score de PADUA se probó, y es algo tan conocido, el score de Padua se validó en 1180 pacientes médicos consecutivos. En cambio, el score IMPROVE, que es un score un poquito más actualizado, se basó en el score de aproximadamente 15.156 pacientes en el registro IMPROVE y fue internacional. Por lo tanto, son medidas un poquito más
traspasables a las diferentes realidades, en este caso Latinoamérica, ¿ya? Un estudio más grande y tiene un poquito más de impacto, ¿ya? Entonces, por lo tanto, saber que el modelo de Improve, el riesgo bajo, que es de 1, de 0 o un factor, ya nos da un riesgo cercano al 1%, hasta 0,7% de TEP a los 77 días, ¿ya? Y de riesgo alto, mayor de 2 o igual a 2 factores en adelante, nos va a dar un riesgo de hasta el 2,7% de riesgo a los 77 días, ¿ya? El Improve evaluó a los pacientes en un periodo un poquito más largo, ya hasta los 77 días. Por lo tanto, obviamente los porcentajes bajan. Los pacientes ahí se incluyen pacientes que se fueron de alta precoz, ¿ya? O diferentes tipos de pacientes, ¿ya? Eh, por otro lado, destacar que el Improve modificado, que es una actualización del modelo anterior, se le agregó al score un dímero D que sea mayor de 2 veces el límite superior de lo normal con factor de riesgo adicional, ¿ya? Entonces un paciente también se podría plantear en un protocolo hospitalario pedirle un dímero D a los pacientes que ingresan en el primer laboratorio, en el segundo laboratorio, obviamente dependiendo de los valores, para obviamente los pacientes UCI sobre todo, para hacer una pesquisa mayor del score, ¿ya? Y tener un poquito más de certeza a la hora de predecir si requiere tromboprofilaxis o no el paciente, ¿ya? Evaluación, obviamente todos estos modelos requieren más validación en estudios prospectivos independientes, ¿ya? Porque obviamente no son exactos, los porcentajes no son exactos, por lo tanto siempre voy a tener que individualizar mi tratamiento. ¿Ya? La evaluación de riesgo de TEP según el Improve. Ya aquí vemos el score a los 3 meses, ¿ya? Donde tenemos que el puntaje de más de 10 del Improve nos va a dar hasta más de un 7,2% de riesgo a los 3 meses de tener un evento tromboembólico, ¿ya? Dentro de ello vamos a ir a evaluar, fíjense que se repiten las cosas, un tromboembolismo previo, un TEP previo, o que tenga o se conozca un antecedente de trombofilia, que el paciente tenga una parálisis de extremidades inferiores, por ejemplo, pacientes con ACV, que esté cursando un cáncer, independiente del tipo de cáncer, que esté inmovilizado por más de 7 días, esto obviamente inmediatamente antes o también durante la hospitalización, ¿ya? La admisión. También que el paciente tenga una estadía en UCI ya le da puntaje. Acordémonos que el score ya aumenta bastante desde más de 2 factores. Entonces, si el paciente ya se hospitaliza en la UCI, un paciente más de 60 años, ya tiene 2 puntos, ¿ya? Ya nos da un riesgo mayor. Que el paciente tenga mayor de 60 años, como mencionábamos antes, ¿ya? También vamos a tener el PADU score por este lado. Fíjense lo que evalúa, ya evalúa cosas muy similares, que tenga el cáncer activo, que tenga el BTE previo, que tenga la movilidad reducida por otra causa, que tenga una condición trombofílica. Además, agrega el tema del antecedente de un trauma o cirugía reciente, a diferencia de Improve, que sea un paciente más de 70 años, paciente obeso. Evalúa más ítems que lo que evalúa el Improve, ¿ya? Por lo tanto, igual es beneficioso utilizarlo. Vemos aquí también que el paciente esté cursando con un ACV o con un infarto del miocardio, ¿ya? Según la puntuación, menos de 4 puntos, como decíamos, bajo riesgo, menos de 0,3%, y más de 4 puntos o igual de 4 puntos, 11% sin profilaxia adecuada. ¿Ok? Entonces, el score de Caprini. Hablar un poquito del Caprini, unos datos. Saber que también con respecto al Caprini es un estudio que fue diseñado en pacientes quirúrgicos y algunos centros lamentablemente igual lo utilizan o lo traslapan a pacientes médicos, ¿ok? Enfatizar que su uso en pacientes médicos no está validado y debe interpretarse, disculpen, y debe interpretarse con precaución, ¿ya? Y también que es más complejo que otros scores, lo que puede limitar su uso rutinario en algunos entornos, ¿ya? Como decíamos, fue validado para estudios de cirugía general y cirugía vascular, plástica y reconstructiva, ¿ya? Evalúa aproximadamente más de 40 factores de riesgo, ¿ya? Y clasifica a los pacientes en 4 categorías de riesgo.
Disculpen que no sé por qué, lo siento. Ya. Evalúa, como les decía, más de 40 factores de riesgo y esto los clasifica en 4 categorías de riesgo, ¿ya? Y según la categoría, da un puntaje cada categoría y eso se suma. Finalmente, cada factor de riesgo tiene una puntuación asignada de 1 a 5 puntos y la suma total determina el riesgo de TEP, ¿ya? No vamos a entrar un poquito más en Caprini porque el Caprini es un buen score, pero es un mejor score aplicable a pacientes quirúrgicos, ¿ok? La evaluación del riesgo de sangrado. Saber que hay contraindicaciones absolutas para el uso de anticoagulación o de tromboprofilaxis farmacológica. Dentro de ella está el sangrado activo, un sangrado masivo activo de un paciente que ingresa a la UCI o que esté con una hemorragia intracraneal reciente, con procedimientos quirúrgicos planificados en las próximas 6 o 12 horas, un paciente que va a ir a una cirugía o que sea un paciente que está cursando una coagulopatía o discoagulopatía severa, ¿ya? Dentro de los factores de riesgo nosotros podemos igual evaluarlo también a través del score de Improve, que fue, en la investigación también abarcó el tema de la evaluación de riesgo sangrado, donde me va a dar la úlcera gastroduodenal activa un mayor riesgo, da un odds ratio de 4.15, por lo tanto una úlcera gastroduodenal activa significa que el paciente tiene hasta 4 veces más riesgo de sangrado. Ya el sangrado en los 3 meses previos, un riesgo de hasta 3 o casi 4 veces también mayor riesgo de sangrado. Plaquetas bajo 50.000, un riesgo sobre 3 veces versus un paciente que no lo tenga, ¿ya? También la edad sobre 85 años, la falla hepática, la falla renal severa, el ingreso a la UCI, cáncer activo, etcétera. Fíjense, el cáncer es un factor tanto que aumenta el riesgo de trombosis venosa como también aumenta el riesgo de sangrado, ¿ya? Los enfoques de la tromboprofilaxis. Bueno, y cierto también mencionar que dentro del Improve el score de sangrado es de 0 a 15 puntos y las tasas de sangrados cuando tengo un punto de estos es del 0.5%, llegando a un score de 7 puntos que ya llega a un 4.1% y un score de 15 ya me da un 14% de riesgo sangrado. Entonces un paciente con tanto o tan alto score yo debería enfatizar la importancia de reevaluar el riesgo de sangrado en estos pacientes, obviamente periódicamente, porque debería evaluar, suspender o no iniciar la tromboprofilaxis farmacológica, ya, sino que otras maneras. Con respecto a los enfoques de la tromboprofilaxis, saber que la estratificación de riesgo y evaluar el riesgo de TEP y sangrado, tenemos que utilizar los scores validados, el PADUA, el IMPROVE, obviamente realizar un enfoque sistemático y personalizado. La selección del método dentro de los bajos riesgos, los pacientes que tengan bajo riesgo de un evento tromboembólico, requerimos obviamente optimizar la movilización temprana, que es una de las cosas que en mayor medida reducen el riesgo de trombos. Riesgo moderado alto, profilaxis ya indicada farmacológica y los de alto sangrado, métodos mecánicos también, acompañados de los farmacológicos. En la individualización, considerar comorbilidades, bueno, en el alto riesgo de sangrado, disculpen, métodos mecánicos sobre todo porque la profilaxis farmacológica podría estar contraindicada. En la individualización tenemos que saber considerar comorbilidades y preferencias del paciente, obviamente. Y también ajustarlo según los antecedentes médicos previos que tenga el paciente. Porque en caso del paciente de enfermedades renales crónicos, en pacientes obesos, ajustarlo según peso. Si el paciente no se quiere pinchar, quizás intentar ofrecer alguna alternativa oral. Ya que eso vamos a hablar un poquito más adelante según la última investigación. Duración, continuar hasta la alta o la ambulación completa del paciente y considerar la extensión en casos muy seleccionados. Ya eso por un tema de que hay algunos protocolos, algunas investigaciones que han evaluado el uso de tromboprofilaxis extendida después de la alta y han obtenido no tantos resultados favorables, ¿ya? La monitorización, vigilar eficacia, efectos adversos y regular el riesgo periódicamente, ¿ya? Importante destacar la importancia de los protocolos institucionales para mejorar la adherencia.
por lo que en algunos hospitales se exige que al ingreso de un paciente a hospitalizarse se le haga un score, se le aplique un score y se le deje tromboprofilaxis. Y también la combinación de algunos métodos farmacológicos y mecánicos no ha demostrado beneficio adicional en los pacientes médicos. Por lo tanto, debería acatarme a uno alternativo. ¿Ya? Los métodos de tromboprofilaxis, como hablaba, están dentro de ellos los farmacológicos, que son los principales. Está la heparina de bajo peso molecular, la enoxaparina, la más utilizada, la heparina no fraccionada, el fondaparinux, que es un anticoagulante indirecto del factor 10A, los anticoagulantes orales directos del factor 10A, ¿ya? Dentro de ellos el rivaroxaban, el apixaban, el dabigatran. Obviamente mencionar que la aspirina y la warfarina no se recomiendan como tromboprofilaxis primaria en los pacientes médicos, no está aprobado. Y también tenemos los métodos mecánicos como la compresión neumática intermitente, las medidas de compresión graduada, las bombas venosas plantares, ¿ya? Dentro de ellas la que mayor evidencia tiene es la compresión neumática intermitente. El comparar la eficacia, obviamente los farmacológicos son mayores o más efectivos los métodos mecánicos, y saber que la heparina de bajo peso molecular versus la heparina no fraccionada tiene un mayor beneficio y una mayor tasa de protección de tromboprofilaxis versus la heparina no fraccionada en los pacientes de alto riesgo, ¿ya? Sobre todo los pacientes en UCI, ¿ya? Consideraciones, saber que tenemos que evaluar la función renal, el riesgo de sangrado, el costo y la disponibilidad y las preferencias del paciente. Saber que los métodos mecánicos también son la opción principal en pacientes de alto riesgo sangrado, como mencionábamos, y que la educación del paciente y del personal para el uso correcto de estos métodos hacen que tengan alguna funcionalidad o no. ¿Ya? Si el paciente se saca las medias no va a funcionar. ¿Ya? También ya vamos a empezar a hablar un poquito de cada método. En específico, la heparina no fraccionada es un método farmacológico que su mecanismo de acción principalmente es desinhibir el factor 10A más que el factor 2A, que es la trombina, a través del factor 2A, que es la trombina. Interactúa con la antitrombina 3 y tiene un efecto anticoagulante más predecible que la heparina no fraccionada, ¿ya? En las ventajas tiene una mayor biodisponibilidad, tiene una vida media más larga, por lo tanto se puede utilizar cada 24 horas. Tiene un menor riesgo de trombocitopenia inducida por heparina, que es uno de los riesgos del uso de heparina, y no requiere monitorización rutinaria con el TTPA, como a diferencia de la heparina no fraccionada. ¿Ya? Dentro de las consideraciones es que tenemos que hacer un ajuste de dosis en insuficiencia renal, ¿ya? Con precaución en las obesidades extremas, porque en la obesidad extrema vamos a tener que ajustar la dosis de anticoagulación, ¿ya? Y nos podríamos estar dando una dosis muy grande en pacientes muy gordos, un paciente muy obeso, ¿ya? El mayor costo en las heparinas que las heparinas no fraccionadas, pero ampliamente utilizadas en nuestro medio. ¿Ya? Dentro de las preparaciones tenemos la enoxaparina, la dalteparina y otras que no son tan disponibles en el medio, ¿ya? La eficacia de la dosificación, bueno, principalmente entender que reduce o la heparina, la enoxaparina, la heparina no fraccionada, o sea, heparina bajo peso molecular, va a ir a reducir el TBP, el riesgo de TBP y de embolia pulmonar también, con un riesgo relativo bastante significativo. En el riesgo de TBP lo reduce casi un 50%, un 44%, y en el riesgo de embolia pulmonar lo va a reducir cercano a un 73%, ¿ya? Entonces, importante el dar estos medicamentos, ¿ya? Es superior al uso de heparina no fraccionada en reducción de la TBP, con un riesgo relativo de 0.68 versus la heparina no fraccionada. Entonces, ahí hay un dato importante, ¿ya? Y obviamente la heparina no fraccionada va a ser más preferible usarla en pacientes con insuficiencia renal severa, ¿ya? Entonces, en pocas palabras, la enoxaparina va a ir a reducir el riesgo del TEP o del tromboembolismo venoso entre un 60 y 70% comparado con un placebo, ¿ya? La dosificación, la enoxaparina se utiliza en dosis de 40 miligramos subcutáneos una vez al día, la dalteparina de 5.000 unidades subcutáneas también una vez al día, y las otras van a ir con otras dosificaciones específicas, pero las dejo ahí por si las quieren revisar.
El ajuste de la insuficiencia renal, saber que un paciente con clearance de creatinina menor de 30 ml minuto, paciente por ejemplo bajo etapa 3, en etapa 4 de enfermedad renal crónica o quizá en etapa 3B ya lo debería considerar, deberíamos reducir la dosis o considerar ya traslape a heparina no fraccionada, sobre todo en etapa 4, ¿ya? O en un paciente con una AKI, obviamente cursando con una AKI, código 2, código 1, código 3, da lo mismo, obviamente yo voy a intentar evitar la nefrotoxicidad, ¿ya? Y la monitorización, recuento plaquetario en día 5 y día 9 debería ser un protocolo, ¿ya? Y esto normalmente no está tan protocolarizado para detectar la trombocitopenia inducida por heparinas, ¿ya? Eh, la tromboprofilaxis farmacológica también vamos a tener dentro de estas la heparina no fraccionada, ¿ya? Bueno, lo otro antes de pasar, saber que está contraindicado obviamente en los pacientes que tengan la trombocitopenia inducida por heparina, está contraindicada totalmente las heparinas, ¿ya? Y enfatizar la importancia del ajuste de las dosis en los pacientes con obesidad, más de 100 kilogramos, donde yo debería ir a buscar una dosis ajustada por peso y en pacientes con insuficiencia renal, no solamente eso, ¿ya? Eh, entonces, vamos a pasar entonces a hablar de la heparina no fraccionada. La heparina no fraccionada tiene un efecto anticoagulante más amplio que la heparina de bajo peso molecular debido a su mayor tamaño molecular, ¿ya? Tiene una potencia de actividad de la antitrombina 3 y inhibe principalmente el factor 10 y la trombina, que es el factor 2A, ¿ya? Dentro de sus ventajas es que no requiere un ajuste por insuficiencia renal, ¿ya? No va a ser nefrotóxico y no va a aumentar su biodisponibilidad por una insuficiencia renal. Ya tiene menor costo, es más barato que la heparina de bajo peso molecular y es reversible con protamina, es rápidamente reversible. Dentro de las desventajas es que obviamente tiene un mayor riesgo de trombocitopenia inducida por heparina y requiere administración más frecuente, ¿ya? Tiene una biodisponibilidad variable. Las indicaciones principales: pacientes con insuficiencia renal severa, clínicas de creatinina menos de 30, indicado usar heparina no fraccionada. Y cuando el costo también es un factor limitante, ¿ya? Obviamente que aquí también tengo que asumir el costo de estar pidiendo TTPA a estos pacientes cada 6, cada 4 horas, ¿ya? Eh, con respecto a la vida media de la heparina no fraccionada es más corta, por lo tanto puede ser ventajosa en situaciones donde yo requiero revertir rápidamente el anticoagulante y puede tener una variabilidad en la respuesta anticoagulante de los pacientes, por lo tanto requiere una monitorización estrecha con el TTPA. Ya la eficacia va a ir a reducir aproximadamente hasta un 60 y tantos por ciento el riesgo de TBP, un riesgo relativo del 0.33, un riesgo relativo de 0.64 de embolia pulmonar, que es un poquito menos si lo comparan con la heparina de bajo peso molecular, por lo tanto es menos efectiva la prevención de trombosis venosa profunda o trombosis venosa en general que la heparina de bajo peso molecular. Por lo tanto yo la tengo que reservar para algunos casos. La dosificación es 5.000 unidades subcutáneas 2 o 3 veces al día. Se hicieron estudios para evaluar el régimen entre 2 a 3 veces, donde se vio que se hablaba de que la dosificación de 3 veces al día podría ser más efectiva en pacientes de muy alto riesgo, pero a costa de un mayor riesgo sangrado, por lo tanto no se debería evaluar y tiene similar eficacia, por lo tanto yo lo debería dejar normalmente cada 12 horas. Obviamente hay un menor riesgo de sangrado y de eventos de sangrado que reduce bastante la curva entre usarlo entre 2 a 3 veces, ¿ya? Así que hay que evaluar bastante eso. Y las consideraciones especiales, obviamente, en obesidad, usar entre 5.000 a 7.500 unidades 3 veces al día o 2 veces al día. Hay que individualizar esta respuesta y no requiere ajuste en insuficiencia renal. La monitorización se hace del recuento plaquetario en el día 5 y en el día 9 para detectar el TIH, ¿ya? Seguimos, también monitorizarlo con el TTPA en las dosis de anticoagulación, ¿ya? Ahí hay un puntito importante que yo cuando estoy con heparina no fraccionada en dosis de tromboprofilaxis no debería controlarlo con TTPA, solamente con el recuento plaquetario, porque no estoy buscando anticoagulación, ¿ya? Pero pacientes flaquecidos igual podría alargarme en los tiempos de coagulación, ¿ya? Para que lo tengamos ojo.
El Fondaparinux, el uso y las consideraciones, ¿ya? Un medicamento que es una alternativa valiosa y principalmente la alternativa que más surge en pacientes con antecedentes de trombocitopenia inducida por heparina, ¿ya? Mencionar que su vida media es más larga, entre 17 a 21 horas, por lo que permite una dosificación diaria. Y el ajuste de dosis, los pacientes también se va a tener que hacer el ajuste de dosis de insuficiencia renal moderada y tiene contraindicación de insuficiencia renal severa, igual que la enoxaparina. El mecanismo del Fondaparinux es un inhibidor sintético indirecto del factor 10A, no interactúa con las plaquetas o el factor 4 plaquetario, por lo tanto, por eso es una indicación en pacientes que tengan ese antecedente de trombocitopenia inducida por heparina, ¿ya? Se hizo un estudio, el Artemis, que dio una reducción significativa del TEP de un 6% versus un 11% del placebo. Tiene similar eficacia a la enoxaparina en pacientes no críticos, ¿ya? La dosificación es 2.5 miligramos subcutáneos una vez al día, y se tiene que ajustar según funcional, según clearance, a 1.5 en los pacientes normalmente 3A y 3B. En los menos de 30 vamos a evitar su uso, obviamente, en los pacientes etapa 4 en adelante. Las ventajas y desventajas: tiene un menor riesgo de TIH, es una opción en pacientes con historia de TIH, no es reversible, es una gran desventaja y está contraindicado en insuficiencia renal severa, ¿ya? Finalmente, estudios nuevos nos hablan del uso de anticoagulantes orales directos. El mecanismo, hablar un poquito de esto, de acción es inhibidores directos del factor 10A selectivo, como el rivaroxaban, el apixaban o el edoxaban. También son inhibidores directos de la trombina, el dabigatran, ¿ya? La evidencia en tromboprofilaxis médica: el rivaroxaban ya es un medicamento que está aprobado para pacientes médicos hospitalizados para el uso de trombofilaxis. Es un medicamento que, a diferencia del resto, son medicamentos inyectables, subcutáneos. Este es un medicamento que se puede administrar de vía oral, entonces podría ser una buena alternativa. En el estudio Megaland, el rivaroxaban no se vio inferior a la enoxaparina, pero aumentó el riesgo de sangrado. Podría haber un mayor efecto del sangrado. Entonces se tiene que evaluar en pacientes que tengan bajo score improve de riesgo de sangrado, ¿ya? Para esos pacientes lo podría utilizar. Por lo tanto, debería aplicar ambos score y evaluar individualizando el paciente para poder dejar este tipo de medicamento, ¿ya? El estudio Mariner intentó buscar el rivaroxaban al post-alta, que no redujo significativamente el TEP o la muerte relacionada, por lo tanto no hay que dejarlo después de la hospitalización. La dosificación y consideración: rivaroxaban 10 miligramos una vez al día. No requiere monitorización rutinaria, por lo tanto no estoy pidiendo laboratorio y no tengo que preocuparme de eso. Y tenemos que tener también precaución de insuficiencia renal y de insuficiencia hepática, ¿ya? Poblaciones especiales en pacientes obesos con IMC mayor a 40, pacientes con obesidad tipo 3, peso sobre 120 kilos, se puede usar rivaroxaban y apixaban, ¿ya? Los métodos, vamos a, bueno, enfatizar un poquito que la tromboprofilaxis médica por DOACs o los directos es limitada comparada con el uso en tratamiento de las trombosis, ¿ya? Entonces, obviamente, un medicamento que recién se está probando para la tromboprofilaxis no es algo tan utilizado. El perfil de seguridad en pacientes médicos agudos no está completamente establecido. Se vio que podía aumentar el riesgo sangrado, como les mencionaba. La facilidad de administración oral obviamente podría mejorar la adherencia a la tromboprofilaxis extendida, pero se debería balancear con el riesgo sanguíneo, ¿ya? Entonces, pacientes quizás muy hospitalizados en sala de medicina, que van a estar ahí mucho tiempo, tal vez se podría utilizar, ¿ya? Y recordar que la elección del anticoagulante debe individualizarse según las características del paciente y el riesgo-beneficio. Entonces, los métodos mecánicos. Dentro de los métodos mecánicos de tromboprofilaxis vamos a encontrar los que están indicados principalmente en pacientes con alto riesgo de sangrado, ¿ya? Dentro de ellos vamos a tener la compresión neumática intermitente. Esta va a ir a mejorar el flujo sanguíneo en venas profundas, reduce el inhibidor del activador de plasminógeno, el PAI-1, y está contraindicada en isquemia de miembros inferiores, ¿ya? La CNI, o compresión neumática intermitente, redujo la incidencia de las trombosis venosas del 12.1 al 8.5% en pacientes con ACV, en el estudio CLOTS 3, ¿ya?
Por lo tanto, es una buena medida. Pensar en pacientes ACV que quedan parapléjicos, ¿ya? Medidas de compresión graduada. Pacientes que es, bueno, una medida menos eficaz que el CNI y puede aumentar el riesgo de úlceras y necrosis en pacientes con ACV, ¿ya? Obviamente, genera un daño por isquemia tejido, el tejido más distal, por la compresión de la piel, ¿ya? Las bombas venosas del pie o las BVP estimulan el flujo venoso a nivel del pie y hay datos limitados en pacientes médicos, por lo tanto esto es algo que recién está comenzando a verse, pero la que tiene mayor evidencia obviamente es la compresión neumática intermitente. Como nosotros conoceremos en nuestro medio, principalmente lo más utilizado son las medidas de compresión graduada, que igual tienen algo de evidencia, ¿ya? Pero bueno, siempre obviamente va a ser mejor dejar una medida tromboprofiláctica en los pacientes de alto riesgo, pero no está comprobado que se requiera el uso en pacientes hospitalizados médicos concomitantemente con el uso con medicamentos farmacológicos. O sea, se está pinchando la guata, no requiere media, ¿ya? Destacar la importancia de la correcta colocación, obviamente, y el cumplimiento del paciente para su eficacia. Si no, no funciona. Aquí podemos ver las compresiones neumáticas intermitentes en la primera imagen, en la segunda imagen, en la del medio, con esta bomba que va a ir fluctuando en su flujo de presión, ¿ya? Las medias de compresión graduada y las bombas venosas de pie, ¿ya? Bombas de presión venosa de pie. El enfoque de la prevención en los pacientes de bajo riesgo. Hay que saber mencionar que el riesgo de TEP en pacientes de bajo riesgo es aproximadamente el 0,3%, según lo que conversábamos del score de Padua, la predicción de Padua, ¿ya? Por lo tanto, y en el IMPROVE, el riesgo entre 0 y 1 también es un riesgo bastante similar, cercano al 0,2, ¿ya? Eh, la definición es esa misma, ¿ya? El Padua bajo 4 puntos o igual a 4 puntos, o sea, bajo 4 puntos, ya 4 puntos es alto riesgo, y el Improve BTD Risk de entre 0 y 1. ¿Ya? Las medidas recomendadas, principalmente la movilización temprana. Paciente requiere que se pare rápido de la cama, eso va a ayudar a reducir drásticamente la frecuencia de las tromboembolias venosas, ¿ya? La hidratación adecuada, evitar los dispositivos que restrinjan el movimiento del paciente, se le tiene que proveer el movimiento. No se recomienda la tromboprofilaxis farmacológica rutinaria, que no demostró un cambio en estos pacientes. Y obviamente el kine motor le va a ayudar mucho a estos pacientes a bajar el riesgo, ¿ya? Eh, el riesgo puede cambiar durante la hospitalización, por lo que debe ser obviamente reevaluar regularmente. Si un paciente aumenta su riesgo, se le debería iniciar la tromboprofilaxis farmacológica y eso lo tenemos que tener claro, que nunca se hace. ¿Ya? Tenemos que estar constantemente pensando, este paciente ya lleva más de 3 días hospitalizado, este paciente tuvo un riesgo, tiene un cáncer activo o no, hay algo que haya cambiado desde el ingreso a cómo estamos ahora para que aumente su riesgo tromboembólico, ¿ya? Considerar los métodos mecánicos y hay factores de riesgo adicionales, obviamente el factor de riesgo sangrado principalmente, y regular el riesgo periódicamente durante la hospitalización, que es lo que he mencionado. Enfoque de prevención en pacientes de riesgo moderado a alto. ¿Ya? La definición de riesgo moderado alto es un PADUA score igual o mayor a 4 o un IMPROVE mayor o igual a 2. ¿Ya? Estos pacientes van a tener la recomendación directa de tromboprofilaxis farmacológico, que va a ser la primera elección, o en su defecto métodos mecánicos, que son los pacientes que tienen contraindicación directa para la anticoagulación. ¿Ya? La elección del anticoagulante es la heparina bajo peso molecular preferida en la mayoría de los casos, la enoxaparina. La heparina no fraccionada reservada principalmente por una insuficiencia renal o en consideraciones de costo. Y, por otro lado, el fondaparinux en caso de trombocitopenia inducida por heparina, o en el defecto podríamos utilizar también la enoxaparina, o sea, el rivaroxaban o de vía oral, como lo mencionábamos anteriormente, ¿ya? En pacientes que no tengan para nada un riesgo de sangrado elevado por alguna causa, ¿ya? Medidas generales, movilización, pero también tenemos que considerar también el costo. Medidas generales, la movilización temprana y la hidratación adecuada, como en cualquier otro paciente. El riesgo del TEP en los pacientes de alto riesgo sin profilaxia, recordemos que puede llegar al 11% en el score de Padua, o se hablaba del 7,2% en un score IMPROVE alto, muy alto, ¿ya?
Entonces, obviamente hay que evaluar el riesgo de sangrado antes de iniciar la tromboprofilaxis, pero está indicada por lo mismo, ¿ya? La duración de la tromboprofilaxis. Saber que en principio general hay que continuar hasta que el paciente esté completamente ambulatorio, o sea, dado alta. Si el paciente si está caminando, si ya no está en cama, ya no tiene ningún riesgo que aumente la trombofilaxis, se le debería suspender, ¿ya? La duración típica es durante toda la hospitalización aguda, obviamente, ¿ya? Y la trombofilaxis extendida. Hablar un poquito de esto, no está recomendada de rutina en los pacientes médicos, ¿ya? Quizás en algunos pacientes quirúrgicos, pero, ay, se corrió. Quizás en algunos pacientes quirúrgicos estaría recomendada, pero tengo que tener considerado que hay bastantes estudios que han mencionado que no hay un beneficio consistente de la profilaxis extendida a los pacientes médicos. Dentro de ellos está el Exclaim, el Adopt o el Megalam, que ya habíamos hablado bastante, ¿ya? Los pacientes no ambulatorios, pacientes que no pueden ambular independientemente, o pacientes con ventilación mecánica en rehabilitación aguda, pacientes que van a quedar postrados en cama, ACV en rehabilitación, esos pacientes quizás se podría plantear la tromboprofilaxis porque estén en hospitalización domiciliaria, etcétera. Pero en un paciente normal no se debería extender, ¿ya? Obviamente la profilaxis extendida aumenta el riesgo de sangrado. En algunos estudios tiene un número necesario a herir o harm de 194, ¿ya? Entonces un paciente puede sangrar producto de la tromboprofilaxis y por lo tanto debe ser individualizada y basada en el balance de riesgo-beneficio. Dentro de las poblaciones especiales, paciente crítico. Saber que el paciente crítico, la incidencia del TEP puede llegar hasta el 10% a pesar de la profilaxis de rutina. ¿Ya? Un paciente sin profilaxis, un paciente normal que está hospitalizado en sala, puede llegar al 11% de los de alto riesgo, pero un paciente que está en la UCI puede mantener ese porcentaje ya usando la profilaxis. Entonces, con mayor razón, se tiene que utilizar, ¿ya? Obviamente se mejora la respuesta cuando usamos enoxaparina en estos pacientes en específico, a dosis intermedia. Hay que evaluar el riesgo de sangrado, obviamente, porque el ya ser un paciente UCI aumenta el riesgo de sangrado. ¿Ya? Pacientes con cáncer. El riesgo de el cáncer puede aumentar el riesgo de TEP hasta 6 veces más que en la población general. Por lo tanto, es un paciente con alto riesgo y la enoxaparina debería ser generalmente la preferida. Pacientes con ACV, también se va a preferir la enoxaparina sobre la heparina no fraccionada y considerar obviamente la compresión neumática intermitente si hay contraindicación para anticoagulación, específicamente en estos pacientes con ACV, ¿ya? Poblaciones especiales, mantener también a las pacientes embarazadas. La enoxaparina es el anticoagulante de elección, pero tenemos que evitar el fondaparinux y los anticoagulantes orales directos porque podrían estar contraindicados ya en pacientes embarazadas. También los pacientes con una AQI o con una enfermedad renal crónica, ajustar la dosis de heparina de bajo peso molecular o considerar la heparina no fraccionada. Ya igual hay pacientes que se le puede ajustar la dosis de heparina no fraccionada de 40 cada 12 a 40 cada 24, ¿ya? Busquemos el ajuste y si no, pasemos a heparina no fraccionada, ¿ya? 5.000 unidades cada 12 horas. Monitorizar los niveles de anti-10 activados si se utiliza la heparina bajo peso molecular en los pacientes que tengan enfermedades renales crónicas. Es una recomendación que no tiene tanta evidencia, pero se podría utilizar, ¿ya? Obviamente ajustarlo. Y los pacientes obesos considerar aumento de dosis de la enoxaparina o el uso de heparina no fraccionada, ¿ya? Según su dosis como sobre cierto peso, ¿ya? Eh, pero obviamente hay que tener un enfoque multidisciplinario en el manejo de estas poblaciones especiales, ¿ya? Y finalmente, las iniciativas de mejora de calidad, importante. Saber que los programas nacionales existen, las políticas MinSal, los protocolos nacionales, ¿ya? Las estrategias hospitalarias son importantísimas en estos casos porque se puede recurrir a hacer una meta hospitalaria, conjuntos de órdenes computarizadas, modelos de evaluación de riesgo, auditoría y retroalimentación, lo que nos lleva a reducir el riesgo de nuestra población médica tratada, ¿ya? Pensar que estamos en un alto riesgo para toda la población que se hospitaliza, por lo tanto todos los pacientes deberían ser evaluados previamente en su riesgo tromboembólico al ser hospitalizados. Desafíos persistentes. La subutilización de tromboprofilaxis, especialmente en pacientes médicos, la necesidad de programas educativos formales, ¿ya? Y los modelos predictivos que buscan identificar factores de riesgo independientes, desarrollo de sistemas de puntuación para estratificar el riesgo de nuestras poblaciones específicas, ¿ya? Citar
La base de datos que identificó factores independientes como el TEP previo, la trombofilia conocida, el cáncer, la edad mayor de 60, parálisis de miembro, inmovilización de más de 7 días. Obviamente todos estos datos nosotros los podríamos considerar en estudios nacionales y podríamos ajustar a nuestra población, por lo tanto eso puede mejorar, ¿ya? Y obviamente es un problema, el TEP es un problema de seguridad del paciente, es un problema asociado a una medida de calidad de la hospitalización del paciente y nosotros lo podemos prevenir. ¿Ya? En resumen de recomendaciones clave. Finalmente, evaluación de riesgo. Todos los pacientes se debería evaluar el riesgo de TEP y sangrado para todos y utilizar los modelos que están validados en pacientes médicos como el PADUA, el IMPROVE o el CAPRIN en el caso de los pacientes quirúrgicos. La tromboprofilaxis de bajo riesgo, movilización temprana más métodos mecánicos o en pacientes más menos métodos mecánicos o en pacientes de riesgo moderado o alto, profilaxis farmacológica directamente, preferentemente enoxaparina. Elección del método, enoxaparina, primera elección. Heparina no fraccionada, alternativa de insuficiencia renal o consideraciones de costo y métodos mecánicos para pacientes de alto riesgo, de sangrado. Duración y poblaciones especiales, continuar hasta que el paciente sea ambulatorio o sea dado de alta, que es lo que normalmente pasa, y considerar la extensión en pacientes muy seleccionados. ¿Ya? Poblaciones especiales, pacientes críticos, pacientes de UCI, pacientes con cáncer, ACV, embarazo, obesos, entre otros. Y mejora continua, implementar programas de calidad de educación del personal, utilizar herramientas de apoyo de la clínica y siempre instruirnos en buscar la última evidencia para mejorar el tratamiento de estos pacientes y evitar que los pacientes hagan TEP o tromboembolismos. ¿Ya? Eso. Espero que las clases les haya gustado y nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego.